Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La ley TIC, la ley de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como se conoce a este sector, fue sin duda el proyecto más grande aprobado en este país en los últimos 6 meses. De hecho, de todo lo que va del gobierno de Iván Duque, que no es mucho todavía, es una de las grandes cosas para mostrar. Y fue difícil de tramitar esta ley, no solo por la situación particular en la que este gobierno se ha venido relacionando con el Congreso, sino porque el sector TIC es muy particular. La última gran ley para este sector se hizo en el año 2012 y ya desde el gobierno Santos se había intentado sin éxito sacar una nueva ley de modernización. Y esto se debe a que tal vez en ningún otro sector como el de las tecnologías de la información se pone de presente los retos que el desarrollo tecnológico ha traído para los gobiernos, para las empresas privadas y para los ciudadanos. Hoy en día el sector TIC, cosas como tener un celular con WhatsApp, Internet y minutos, por ejemplo, se ha convertido en parte fundamental de la vida diaria de millones de ciudadanos, de la vida diaria y del trabajo también. Hoy el Internet y la conectividad son casi tan necesarios como un servicio público tradicional, como tener agua y luz en la casa. Sin embargo, estos son servicios en los que la tecnología se mueve tan rápido, que requieren inversiones constantes y que tienen cambios tan repetidos que los estados, los prestadores tradicionales de los servicios públicos, no logran ser eficientes ni competitivos. Por eso, entre otras cosas, las grandes empresas privadas han sido claves como proveedores de servicios de tecnología. Sin embargo, el Estado no desaparece de este panorama por una razón fundamental, porque el aire, el espectro electromagnético, el espacio por donde viajan las ondas maravillosas que permiten que tengamos Internet, que llamemos por celular, son del Estado. Para que me entiendan, las empresas ponen las antenas y la tecnología, pero es el Estado el que permite el uso del aire por donde viajan esas señales. No solamente permite el uso, sino que determina cuál empresa puede usar cuál frecuencia. Esta particularidad del sector TIC, donde hay una relación tan novedosa entre empresas, usuarios y el Estado, hace enormemente complejo llegar a acuerdos en los que todo el mundo quede contento. Las empresas quieren condiciones para competir en igualdad de condiciones con otras empresas y quieren seguridades de que sus inversiones van a tener retornos buenos en el futuro. Los usuarios, pues nosotros queremos un buen servicio a un buen precio. Y los estados quieren que los servicios lleguen a la mayor cantidad de la población posible, incluso a la población que no es rentable para las empresas. Predeciblemente, la nueva ley TIC no ha dejado contento a todo el mundo. De otro lado, al menos, Colombia tiene ya un nuevo marco regulatorio para el futuro. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy hablamos de la nueva ley TIC, la ley TIC que fue aprobada en gran medida gracias al esfuerzo que en el Congreso llaman titánico de funcionarios del Ministerio del MINTIC, como Iván Mantilla. Iván es viceministro de Conectividad y Digitalización, fue director de Desarrollo Digital en el Departamento Nacional de Planeación en el gobierno pasado, es ingeniero. Iván, muchas gracias por estar aquí. No, Daniel, a ustedes muchas gracias por la invitación y de verdad pues decirle al país que esto es un gran logro, es un aporte que el Congreso de la República, a quien aprovecho también para felicitar porque estuvo a la altura y fue un Congreso comprometido, que dio todo el debate, que permitió fortalecer esta herramienta que nos da un nuevo marco normativo, un marco que coge a Colombia y la lleva y la vuelve a traer, evidentemente, a la vanguardia internacional y sobre el cual el Ministerio y el Gobierno del presidente Duque va a construir para poder darle conectividad y acceso a la información a esos más de 20 millones de colombianos que hoy no lo tienen. Del Congreso ahorita nos acompaña el senador Rodrigo Lara, que conoce bien este sector, tuvo una votación de último momento. De parte de la sociedad civil, una de las voces que mejor entiende este sector, que mejor ha tratado de representar el punto de vista de los usuarios de estas tecnologías, es Carolina Botero, es abogada, es la directora de la Fundación Carisma. Gracias, Carolina, por estar aquí esta noche. A ustedes muchas gracias por la invitación, espero poder llenar semejante expectativa. Muchas gracias. Cuénteme un poquito qué es la Fundación Carisma.
Carisma es una organización de sociedad civil que existe desde el 2003, pero durante los últimos años se ha dedicado a temas de entre tecnología y derecho, en esa confluencia, trabajar porque las políticas públicas tengan una visión de derechos humanos. Entonces nuestro interés es incidir en las políticas para que no se vea solamente como un tema tecnológico y técnico, sino algo que nos afecta en la vida de las personas. Y yo, digamos que a veces uno se le olvida, pero aquí los usuarios que no son ciudadanos, ¿no? Esa es una relación interesante que hay en este sector. No es tan claro donde hay derechos y donde hay simplemente una relación entre empresas, Estado y usuarios de un servicio. De hecho, me parece interesante que lo digas porque así creo que precisamente es una de las grandes críticas que tenemos al proyecto de ley, que se encargó de estas tres partes como Estado privados y los usuarios como pasivos, y que es exactamente como los describiste al principio, cuando nosotros creemos que los usuarios son más allá de eso, de hecho son personas, son ciudadanía, son niños, son un montón de otras capacidades que somos incluso activos, incluso de hecho en este nuevo mundo tecnológico donde la tecnología está al alcance de todos, va más allá y no es solamente un usuario pasivo. Y en este debate es importante que la audiencia tenga muy claro que Redmas es un canal de Claro, y Claro es una de las grandes empresas prestadoras de servicios en el sector TIC, que tiene intereses importantes y por eso dejo planteado para que ustedes lo tengan en cuenta durante este debate. A ver, yo creo que si hay algo en lo que todo el mundo estaba de acuerdo en este debate es que se necesitaba una ley para el sector, ¿cierto? Y se necesitaba, porque este es un sector que requiere de mucha inversión, como yo decía, una inversión que había venido quedándose estancada. Esta es una cifra comparativa del PIB del sector TIC comparado con el PIB del país. La línea roja es el Producto Interno Bruto del sector PIB y la línea azulita es el Producto Interno Bruto de Colombia. Y entonces, fíjense, usualmente hay una correlación entre las dos, ¿cierto? Mientras la economía crece, también crecen todos los sectores que la componen. Sin embargo, esa relación empezó a romperse más o menos en el año 2014, 2015, cuando la inversión y la cantidad de productividad económica en el sector PIB cayó. De hecho, cayó y empezó a caer por debajo, empezó a contraerse, Iván. Y eso creo que mucha gente achacó a esa caída el hecho de que no había unas reglas claras y de que había una discusión constante acerca de cómo debía regularse este sector. Efectivamente, Daniel, mira, yo creo que tener en cuenta una cosa, y es importante esta reflexión. El sector TIC en Colombia ha sido un sector de consumo. Por tanto, si la economía marchaba bien, pues jalonaba el consumo y además entonces pues se consumía en el sector. Pero si la economía bajaba, como veíamos en la gráfica que exponías, pues también se reducía el consumo. Pero lo que nos están mostrando unos países pioneros en el mundo es que el sector TIC es un motor que jalona la economía. Entonces, si la economía cae, tiene la capacidad de jalonar la economía y de ayudarla a recuperar, porque hoy en día todo lo que hacemos está mediado por la tecnología. ¿Cuál es el problema y por qué en Colombia no se presenta esto? Sí. Porque más de la mitad de la población todavía no tiene acceso a la tecnología, no tiene acceso a Internet, porque la televisión, la radio también venían entrando en un déficit de presupuesto y en un déficit de financiación. Y porque la mitad de los colombianos que nos falta por conectar es esa mitad que a un inversionista le sale más costoso. Más costoso no porque el colombiano no sea importante, sino más costoso porque es en la zona rural, más costoso porque es en mercados donde no hay alto poder adquisitivo, entonces el operador no puede cobrar planes a los que le puede cobrar una persona de mayor poder adquisitivo. Y eso en un país que da garantías como Colombia y como el compromiso que tiene este gobierno, pues uno no puede obligar a nadie a hacer eso, sino que tiene que generar condiciones que lo estimulen. Esas condiciones pasaban precisamente por tener un marco institucional mucho más cierto, mucho más estable, mucho más unificado. Entonces aquí creamos un regulador único, que es el único regulador con el que ahora cualquier empresa que quiera invertir en el sector se tiene que entender. Antes de esta ley se tenían que entender con diferentes reguladores y con diferentes entidades para múltiples cosas. Recordemos lo que siempre dijimos, hasta 5 entidades podían llegar a multar a un agente del mercado.
Temas, por ejemplo, como el tiempo en el que dábamos permiso para el espectro. Sí. Hombre, las inversiones que hay que hacer en telecomunicaciones para llevar la conectividad al 100% de la población como queremos y como quiere el gobierno del presidente Duque, pues cuesta plata. Y hay que dar unas condiciones que aquí son duplicar, pasamos de 10 a 20 años el permiso del espectro. ¿Eso qué lógica tiene? Simplemente que el operador puede hacer inversiones más grandes que van a ser exigidas por el gobierno cuando se haga la subasta de espectro, pero Y legítimamente. entonces pense, porque usted ya me va, aquí vamos ya por la mitad de la ley TIC que vamos a desmenuzar durante este programa. Creo que y una de las preocupaciones públicas más constantes del gobierno era la desigualdad que hay en este sector. Mientras millones de nosotros estamos relativamente bien conectados en las ciudades, hay una cantidad de gente que no tiene acceso a internet o a una buena conectividad, sobre todo dependiendo de qué tanta plata tenga usted. Estos datos, dame el de acceso a internet, estos son datos del Departamento Nacional de Planeación en un documento que hace sobre desigualdad económica y acceso a las TIC. Entonces, estos son los quintiles de la población. Imagínense que el primer quintil es el 20% de la población más pobre, el segundo es el siguiente 20% más rico, y así se divide en 5 partes iguales a la población colombiana. Aquí lo que nos muestra esta gráfica es que a partir de el quintil 1, 2 y 3, por ejemplo, de las personas más pobres de Colombia, apenas el 11% tiene un acceso a Internet. El 89% no tiene acceso a Internet. De la segunda porción de la población más pobre, apenas el 24% tiene acceso a Internet, mientras el 76%. De hecho, donde hay un mayor acceso a Internet es solamente en el quintil superior. El 20% más rico de la población colombiana, el 70% tiene acceso a Internet, mientras el 20% no tiene acceso a Internet. Incluso, Carolina, aquí la clase media, ¿no? Lo que uno diría la clase media, que estaría representada en los quintiles 3 y 4, es más casi la gente que no tiene acceso a Internet a la que sí tiene acceso a Internet. Es decir, hay una desigualdad enorme en conectividad en este país. Eso es cierto. Ahora, lo que yo siempre, o lo que más me preocupa es que no estoy tan segura de que la relación sea que vamos a conseguir la conexión del 100%, ni siquiera en las cuentas del gobierno. ¿Por qué? Porque no sucede en ningún país, no al menos no con esa relación que el gobierno propone, que es las empresas privadas van a salir a cubrirlo, entre otras porque no tendría sentido. Ellos no pueden, digamos, no podemos obligar a una empresa a que se quiebre. Y la realidad, como lo dijo el viceministro, es que hay zonas donde el mercado, ni siquiera regalándole los 20 años, van a tener alguna justificación para llegar allá. Y por eso para nosotros el modelo tan solo de que se va a cubrir ese mercado en una alianza Estado-privado, como quedó en este proyecto de ley, es insuficiente. Se necesita un modelo de cooperación, que es lo que hacen las nuevas normas más adelantadas, que es decirle precisamente a esos que no son solo usuarios, sino personas que pueden conectarse solas. Entonces, puede que, claro, no tenga la intención o no pueda llegar a determinados sitios, pero esas personas sí pueden arrancar a conectarse, porque esa tecnología, a diferencia de otras, venga, se pueden montar. aterricemos esto. Entonces, más o menos, imaginémonos un pueblo, Ovejas Sucre, ¿cierto? Es un pueblito sobre el Golfo de Morrosquillo. Es un pueblo donde la señal de celular es muy mala porque hay muy pocos abonados en Ovejas Sucre. Entonces lo que dice el gobierno es, mire, nosotros aquí vamos a ampliar las concesiones que les damos de uso del espectro. Porque claro, va a ir y va a poner allá a 20 años. En vez de 10 años que era, vamos a darla a 20 años prorrogables para que ustedes puedan hacer unas inversiones, y además lo que yo le voy a cobrar a usted por usar el espectro electromagnético, usted me lo puede pagar no solamente en el arriendo, sino en obras. En la inversión que se ha hecho allá. En la inversión que se ha hecho. Entonces usted dice, bueno, entonces a Ovejas Sucre va a llegar una buena antena para tener 4G. Exactamente. Mira, Daniel, yo creo que ahí yo tengo que, digamos, diferir técnicamente de lo que Carolina está comentando. Y que no terminé de decir. A uno nos muestra, si uno hace una revisión internacional, ya hay muchos países en el mundo que han dado acceso de Internet, por ejemplo, móvil, al 100% de la población. Revisemos el caso de Estados Unidos, revisemos el caso de Costa Rica, revisemos Reino Unido, Nueva Zelanda. Todos estos países han avanzado. Chile lleva el 87% de la población conectada. Si uno hace una pequeña tendencia, el 97, 98% de la población estará conectada
en unos 4 o 5 años. Y el otro remanente son los menores de 10 años en todas las estadísticas de población, que todavía sigue la discusión en el mundo de si es bueno o no la tecnología para los niños, pero digamos no es tema de esta mesa. Pero yo quiero ser enfático en otra cosa. Este proyecto de ley tiene un mandato legal muy importante y es que obliga al Ministerio de TIC, llámese como se llame la ministra, el que esté de turno, el presidente, llámese como se llame, se convierte en una real política de Estado y es que todos los recursos se tienen que invertir en la población en condición de pobreza, vulnerabilidad, en zonas rurales y apartadas del país. Y claro, yo entiendo que un operador, llámese como se llame, privado, no va a llegar por voluntad propia a un sitio donde no le es rentable y eso es legítimo en cualquier economía desarrollada hoy en día. Por eso, en los lineamientos que se establecen en este proyecto de ley, el ministerio agarra dientes para decirle al privado, yo le entrego el espectro, se lo entrego hasta por 20 años con un enfoque de bienestar social si usted quiere, pero usted tiene la obligación de cubrir aquí, 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 aquí. Y ese aquí, aquí, aquí es un proceso de valoración el que el ministerio tiene que trabajar y que se hace cuando se lanza la subasta. Siempre va a quedar una última milla que no va a responder a esa lógica. Y entre otras porque también es suponer que todos quieren Internet. Cuando usualmente la primera necesidad, y eso está en varias encuestas y estudios, es comunicarse. La gente quiere comunicarse entre sí. Conseguir tecnologías que permitan la comunicación de la comunidad, crear y suplir necesidades dentro de la comunidad, hace que incluso se cree ese mercado que luego el grande va a llegar y va a suplir. Y esto tampoco es un invento. Hay 2 países claves en América Latina que son México y Argentina que han desarrollado estos modelos en donde la Pero ¿cómo es el modelo entonces? La comunidad empieza a crear, a montar su propia red, haz de cuenta una intranet de una oficina, pero pues a mayor escala, que va creciendo y va cogiendo más fuerza y entonces te permite conectar a la escuela, a la gente, tener voz IP, tener servidores con cosas internas. Todo es interno y eso va creciendo. Llega un punto en que necesitan espectro, porque son grandes distancias en todo caso. Usualmente son veredas, no son solamente poblaciones concentradas. Esto en Colombia sucede, por ejemplo, en Ulloa Valle, que es un municipio que queda en colindancia entre el Valle, Risaralda y Quindío. Ellos ya han llegado a tener hasta 5.000 abonados en redes de ese tipo. Si ellos pueden acceder, ¿se conectan por un cable de...? Hay diferentes tecnologías que lo permiten. Arrancas con Wi-Fi, que no es regulado, y entonces no hay ningún problema, pero va subiendo, puedes utilizar los espectros, las white spaces de la televisión que va dejando, pero eventualmente necesitan el espectro. Y para eso el Estado tiene que darles. Entonces comienzas a crecerlo y esa comunidad eventualmente ya es un mercado, porque ellos incluso pagan una mensualidad para mantener esa infraestructura. Y estamos hablando de última milla. La penúltima milla, es decir, y yo entiendo que la última milla es importante, pero además Colombia está tan lejos de la última milla que todavía nos falta un trecho grande. ¿Usted cree que esta ley como está sí ayuda a llegar al menos hasta la penúltima milla? Es que mi problema es que está dándole todo a los privados y no está permitiendo estas agencias propias desde acá. Habrá que ver el texto conciliado porque por ahí quedaron cositas que de pronto ayudan, pero es una lástima que no haya sido de frente, que no haya sido, esta es una apuesta con cooperación como lo tiene México. Pero yo ahí nuevamente digo, Carolina, difiero. ¿Por qué? Si uno lee el numeral 7 del artículo 3 y el numeral 1 del artículo 22, que son las funciones del fondo, TIC, Fondo Único de las TIC, que está obligado al fondo, tiene como función 1, la promoción de los servicios TIC comunitarios, dentro de los cuales se entran las redes comunitarias que la Fundación Carisma, y me parece que es un acierto técnico, ha defendido y ha promovido, y parte de esta discusión permitió enriquecer estas funciones. ¿Y qué más contundente que el principio rector de la ley, o uno de los principios rectores, que es lo que permite interpretar cualquier ejecución de la ley, diga que el gobierno tiene que primero respetar la identidad de las comunidades, pero también promover los servicios TIC comunitarios? Entonces yo también difiero porque no creo que esta ley le regale algo a los privados. Contrario, genera unas condiciones para darles a los colombianos lo que se merecen y es una conectividad de calidad, claro, a cambio de inversiones que el gobierno en la subasta de espectro y que en sus programas de política pública va a llevar al sector privado a hacer. Una de las cosas en las que se caía recurrentemente en este sector es que había una multiplicidad de agencias. De hecho, la OCDE, cuando Colombia estaba en tránsito de membresía, hizo unas recomendaciones para tener un regulador convergente. Esta ley se acerca a la discusión del regulador convergente y al menos nos quita una de estas agencias que se llamaba, o se llama todavía porque empieza a estar en liquidación, la Agencia Nacional de Televisión. Aquí tratamos de hacer un poco un seguimiento de cuáles son las funciones que tenía la Agencia Nacional de Televisión y para dónde se van.
Entonces la ANTV velaba por los derechos de los usuarios. Ahora eso va a lo que se llama el regulador más grande, la Comisión Reguladora de Comunicaciones. Cae en una sala de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa en la competencia de la televisión. Esto es, por ejemplo, había una queja de un político porque no lo dejaban estar en el noticiero de algún canal abierto. Eso se va a la CRC. Ejercer vigilancia y control, cumplimiento de normas sobre contenidos. Hay unas normas en Colombia sobre contenidos, qué se puede poner en qué horario, por ejemplo. Eso ahora lo coge el ministerio. La CRC. Estoy malo ahí. De hecho, es lo que estás comentando como garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, que lo tiene la CRC. O sea, la tabla está bien. Garantizar, no, pero entonces ejercer vigilancia y control y cumplimiento de las normas sobre contenidos se va para Mintic. Para la CRC, el ministerio ejercerá la vigilancia y control del servicio público de televisión. Ajá. Que el operador tal llevó el cable y la señal llegó mal al hogar, pues el ministerio abre una investigación del operador para ver si incumple los parámetros de calidad y si es así, pues establece una sanción o lo que sea. Adjudicar concesiones y licencias de servicios de espacios de televisión, básicamente renovarle a Caracol y RCN o al Canal 1. Hay otro punto importante, Daniel, que vale la pena poner sobre la mesa. Eso está en Mintic, está ahorita en Mintic, ¿cierto? Algo más de fondo, las concesiones de televisión están hoy en la Autoridad Nacional de Televisión, sí, pero esta ley acaba con las concesiones y genera un régimen de habilitación general y elimina la barrera a la prestación del servicio. ¿Por qué en Colombia no había habido de pronto otro canal de televisión? Y es porque existía un régimen de concesión que tenía que ir a una licitación que por la razón A o B, que tampoco viene al caso, pues no salió. En este momento, lo que busca este proyecto de ley con el régimen de habilitación general es que cualquier colombiano que quiera prestar el servicio lo puede hacer siempre y cuando se someta a las normas y a los pagos de contraprestación que hay que hacer. Es decir, lo que hace este proyecto de ley es ser todavía más garantista con la población y quitar el régimen concesional y pasar a un régimen de habilitación general. Seguimos con la nueva ley de modernización de las tecnologías de la información y las comunicaciones después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la que es sin duda la ley más importante aprobada en esta segunda mitad de la primera legislatura del gobierno de Iván Duque, la ley de modernización del sector de las tecnologías y las comunicaciones. Y hablábamos acerca de la liquidada ANTV, Agencia Nacional de Televisión, sí era una agencia, ¿cierto? Sí. ANTV que ahora es absorbida... Autoridad Nacional. Autoridad, sí. Es ahora absorbida por el Ministerio y por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En términos generales veíamos que algunas cosas se iban para la CRC, para la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y otras cosas para el Ministerio. Había una preocupación inicial de que el gobierno estuviera acumulando funciones que antes tenía un órgano como la ANTV que era relativamente, pues no era independiente, sino que estaba politizado por sectores distintos a nada más el Ejecutivo. Yo realmente, digamos, en eso no tengo tanta experticia, pero tengo una mirada general que consiste en que a mí se me parece que el gobierno falló en reconocer que cuando hablas de convergencia hablas de dos sectores que son igualmente importantes y me parece que era razonable pensar en trabajar la infraestructura como algo importante, necesidad de inversión y demás, pero los contenidos también lo son y me parece que sí hubo un desprecio hacia los contenidos que es importante, que incluso queda visto en la forma como termina siendo el regulador. Tienes dos cámaras, llamémoslas dos juntas, una con 5 miembros, otra con 3. La de 5 miembros, que es la infraestructura, además es donde va a quedar la dirección de esta comisión. La otra es solo de 3 y no tiene la dirección. Si miras la lista, tan solo numéricamente, hay 31 funciones, de las cuales creo que como 5 son para la autoridad de contenidos y las demás son para infraestructura. A mí sí me parece que ahí hay un desbalance y supongo que será algo que vendrá en regulación, cómo se van a dialogar, porque una convergencia separada no tiene mucho sentido. Ese es como en términos generales lo que me parece a mí, que sí hay, y esto, Colombia lleva años esperando una ley de medios, una ley que garantice la pluralidad, porque más allá de decirlo en una frase, hay una cantidad de cosas que son principios y demás que deberían estar. La comunicación es muy importante, el Ministerio de Comunicaciones tiene que reconocer que maneja y hace política en torno a libertad de expresión. El Ministerio de Comunicaciones, ese es vintage.
¿no? Pero eran los que estaban Claro. liderando este proyecto. Entonces, exacto, son vintage. Y sin embargo, esto quedó de un lado. De lado Silvia completamente. Consaín es la nueva Noemí Sanín. ¿Cómo ha cambiado este país? A ver, entonces usted hablaba de los comisionados. El nuevo regulador convergente. Es un regulador convergente, pero ojo porque el ministerio también regula, la Agencia Nacional del Espectro también regula. Pero bueno, digamos aquí se unieron algunas funciones y aquí había mucha preocupación acerca de quién iba a elegir a las personas que se van a sentar en este organismo. Entonces el nuevo regulador convergente se llama la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ¿cierto? Y tiene dos salas. Una que es la Comisión de Contenidos Audiovisuales, que es la que asume la mayoría de las funciones de la antigua ANTV, la Autoridad Nacional de Televisión, que tiene 3 miembros. Uno de los canales regionales, que tienen los directores de los canales regionales pueden elegir a una persona, y 2 miembros elegidos por la sociedad civil, uno, y por el sector audiovisual, otro, elegidos en un concurso público que van a ser las universidades, hecho por las universidades. Entonces, aquí, por ejemplo, el gobierno no tiene ficha, por decirlo así. Ni voto. Ni voz ni voto. La OECD dijo que los canales regionales, que ahí había una influencia política, porque finalmente los canales regionales tienen un tema de política asociado a eso, y que... Pero definitivamente es política no es la política del Ejecutivo, es la política regional. Sí. Y el otro, la sección de la Comisión de Comunicaciones, que tiene 5 integrantes, esos son los que hacen las regulaciones gordas en términos de infraestructura, de espectros, etcétera. Tiene a un asiento el MINTIC, el ministro, o el viceministro, si es delegado, podría estar allá el doctor Mantilla. Tiene también, y doctor porque además hizo un doctorado, y tiene un comisionado elegido por el presidente de la República, un comisionado que hay que decir que elige el presidente, pero que después no le responde al presidente, es por un periodo fijo, ¿cierto? Correcto. Es decir, usted puede volteársele al presidente. Queda protegido por ley. Está protegido. Y otros 3 comisionados elegidos por concurso público que organiza el Departamento de la Función Pública. Así es. Yo quisiera, Daniel, primero hacer una reflexión sobre lo que Carolina comentaba, y con ella siempre hemos tenido debates muy constructivos. Ella habla se olvidó de los contenidos en la entidad reguladora. Recordemos que en un mercado existe la política pública, que es la que incentiva, y existe la regulación. Yo lo que primero quisiera decir es que Colombia es un país que necesita más política pública y menos regulación. Necesitamos incentivar más el desarrollo. Y yo no estoy de acuerdo con que el proyecto de ley desprecie los contenidos. Por el contrario, si usted revisa las funciones del Fondo Único de las TIC que se crea, que es el artículo 22 del proyecto de ley, hay al menos 5 funciones que obliga al ministerio a financiar la producción de contenidos multiplataforma, que reconozcan la identidad cultural del país, que preserven nuestra cultura, que se focalice en la pequeña, en la micro, en la mediana empresa, que se focalice en la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. Claro, la Autoridad Nacional de Televisión tenía unas funciones que más que de regulación eran más de control o supervisión de contenidos. ¿Qué pasa si se emite una imagen que no corresponde o un video en horario familiar? Pues alguien tiene que observar eso, y antes de esta ley era la Autoridad Nacional de Televisión. El censor. Efectivamente. Se discutió mucho cuando el ministerio tenía asiento en la propuesta inicial, que era una única sala de decisión, una única sesión de comisión. Y se dijo, oiga, puede ser delicado que un gobierno, independientemente del nombre y apellido del presidente que esté en el momento, esté sentado tomando esas decisiones, así sea solamente un voto de 5. Y gracias al trabajo del Congreso de la República, al trabajo de la sociedad civil y a todos los aportes que se recibieron a lo largo del trámite en el Congreso, pues se decide llegar a esta propuesta definitiva, que es la que es aprobada por la plenaria. Y es una sesión más pequeña porque es proporcional al número de funciones, que toma esas funciones de censor, como tú la llamas, o de supervisión de los contenidos, de la defensa del televidente y del pluralismo informativo. Luego, todo lo que es regulación de mercados, como normas de calidad, acceso a interconexión, régimen, etcétera, pues queda ya sobre una única sesión de Comisión de Comunicaciones, que es la única instancia que tomará las decisiones sobre la regulación del mercado de comunicaciones en el país, en cumplimiento muchas veces también de las recomendaciones que diferentes organismos internacionales le hicieron al país, y es que una única instancia tomara estas decisiones.
Y déjeme, yo sigo aquí con el tema de la CRC con una preocupación que es también de las empresas, que por eso es que este es un sector tan complejo, porque hay unos grandes intereses de las empresas, tanto de los usuarios como del gobierno. Este es el mercado móvil en este país, para que hablemos ya con nombres propios y para que veamos cómo se compone. El mercado móvil en este país está repartido entre 4 grandes actores y otro 7% más pequeño. Ahí está, por supuesto, Claro, que reitero, es el dueño de este canal, del canal Red Más, que tiene el 46% del mercado móvil. Esto cambia en proveedores de internet, pero pongo el mercado móvil. Movistar, que es una sociedad entre Telefónica, que es una empresa española, donde tiene participación el gobierno nacional, una participación del 32,5%. Del 32,5%. Está luego Tigo, que tiene el 19%. Tigo, que también es público-privada. Tigo tiene un 50% que se lo reparten EPM y ETV, ¿cierto? El municipio de Medellín. El municipio de Medellín, y el 51% es de los inversionistas privados, y Virgin, que es la que tiene 4%. En los otros está Éxito, está Bantel y están los otros más pequeños. Y entonces, una de las cosas en las que más insistió la OCDE era en que el regulador, en que la Comisión y el Estado colombiano no fuera parte de la regulación y también parte del mercado. ¿Cierto? Con sus participaciones en empresas estatales. ¿Usted cree que eso se superó? Claro, yo creo que está completamente superado, Daniel. Mira, parte de lo que la OSD recomendaba observaba la independencia que los comisionados y los miembros que tomaban la decisión tenían. Y pues tenía razón, porque de 5 miembros, 5 eran nombrados por el presidente, 2 miembros del gabinete, la ministra y la directora del DNP, y 3 comisionados de dedicación exclusiva que también nombraba el presidente. En este nuevo regulador único, en la sesión de comunicaciones, que es hacia la cual la OSD expidió las recomendaciones, conserva a la ministra porque indiscutiblemente tiene que haber una articulación entre la regulación y la política pública, pero sale el Departamento Nacional de Planeación. Se queda un comisionado designado por el presidente, pero se eligen 3 ya por un concurso público completamente abierto a la sociedad civil, donde cualquier colombiano que cumpla con los requisitos académicos y de experiencia se puede presentar. Si se gana el concurso, puede. Y lo más importante que le da independencia a esta entidad es que tiene independencia técnica, jurídica, financiera y administrativa del Ejecutivo. Y adicional, finalizo con esto, los comisionados tienen periodos fijos institucionales. Claro. En términos prácticos, nadie los puede echar. Y el que elige Duque, por ejemplo, va a estar en funciones hasta que sea elegido el próximo, digamos, pisa un periodo del próximo presidente. El periodo de transición se hizo de tal manera que el comisionado estuviera una parte de un presidente y una parte del siguiente para darle más independencia también. Los concursos públicos están siempre llenos de peligros, ¿cierto? ¿Usted cómo entiende que se armó esto? ¿Se armó bien para garantizar independencia? Yo creo que está mejor que lo que fue, sobre todo si me dice que ahora el concurso es de las universidades y no de la función pública. Pero pudo ser mejor. Una de las cosas que nosotros decíamos era que había ejemplos como el de México, precisamente, que tiene una ley más reciente, en donde se generan todos estos esquemas que se parecen a la forma como se elige el fiscal, por ejemplo, en Colombia, en donde uno es el que nombra, el otro es uno el que... terna, el otro... Exacto, y entonces esto genera mejores sistemas de contrapesos, porque entre otras, que era algo que tenía el proyecto de ley de Santos, había al menos una serie de normas, y era tan compleja que se volvió muy complejo, pero si va a haber un concurso por universidades, debería haber unos criterios que den garantías. Aquí quedó concursos por universidades y vamos a ver ahora cómo va a ser esa regulación y la disputa que va a haber ahí. Si es universidad pública, si es universidad privada, aquí va a haber toda una disputa y debió haber mejores esquemas. Es decir, esto pudo hacerse mejor. Yo realmente no creo que el presidente tendría que estar sentado, el ministro, pues el ejecutivo, no debería estar sentado allí. Me tengo que ir a la pausa. Estamos hablando de la ley TIC, la ley que ya está en conciliación. Tiene que ser votada todavía por las plenarias, pero ustedes ya abrieron la champaña y después firmada por el presidente. Además, un periodo de 4 años es corto, ¿no? Me voy a comerciales, ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de la ley TIC, una ley que está a punto de ser aprobada en ya su última etapa. Si no han abierto la champaña los del ministerio, los de la sociedad civil ya la dan como un hecho, ¿cierto, Carolina? Yo creo que sí, finalmente era el proyecto de ley que necesitaba el gobierno para sacar en el Congreso, sacar pecho, de modo que sí, eso difícilmente ya se consiguieron las mayorías y va a pasar. Yo quisiera antes, se me ha olvidado un tema muy importante y hay una crítica que ha habido muy fuerte al Ministerio TIC desde hace mucho tiempo y es la ausencia de de análisis y de una política en relación con enfoques diferenciales, particularmente de género. Y eso no quiero dejar de decirlo. Hace un año o algo así, el Ministerio hizo una encuesta sobre tecnología y mujeres. Sí. Y creo que también fue un momento perdido este proyecto de ley para haber dado uso a esa encuesta y haber dado un impulso más importante en TIC. Pero y venga, y déjeme encarrilarla a lo que ya tenemos, ¿cierto? Y yo siento que este es un hecho cumplido, el de la ley TIC. Sí. Es un hecho, digamos que ya dimos un debate sobre lo que queríamos, hoy estamos hablando sobre lo que tenemos y cómo vamos a hacer para jalar para adelante en el futuro, sobre todo de un sector tan importante para el futuro. Hablemos un poquito de Internet. Las suscripciones de Internet en Colombia, de qué tipo son y cómo se han movido. Y aquí hay unos avances increíbles y es que estos son datos del Mintic, por ejemplo. Entonces, fíjense, esto estoy comparando el segundo trimestre del 2017 con el segundo trimestre del 2018, que es el último al que tengo información, ¿cierto? ¿Cómo se ha movido el mercado de las suscripciones por Internet? Las suscripciones por Internet, fíjese que hace apenas un año, un poquito más de un año, apenas el 12% era Internet móvil a demanda, 4G, y eso ha saltado en apenas un año a 19%. ¿Cierto? Estamos hablando de cerca de 30 millones de conexiones. El Internet móvil por demanda 3G es todavía un pedazo grande, el mayor. ¿Esos son los módems, Iván? Efectivamente, y hay otra cosa, Daniel, es que 3G y 2G no es banda ancha. Lo que una persona puede hacer con un Internet móvil de 3G y de 2G básicamente es nada en el contexto de los requerimientos de hoy en día. Es decir, usted con 3G difícilmente puede ver un video de Facebook. Pero muy difícilmente, escasamente puede mandar unos mensajes por un aplicativo de mensajería de texto. Lo que necesitamos es masificar el 4G y impulsar la llegada del 5G al país. Y otra cosa importante, usted veía en la gráfica que mostraba, por suscriptores por demanda, es decir, lo que se conoce normalmente como la metodología de prepago, pues es un acceso al ecosistema digital intermitente, porque el usuario tiene hoy plata, puede pagar, por tanto se conecta, pero mañana a lo mejor no se puede conectar porque no tiene cómo. Pero adicionalmente es muy probable que solamente tenga acceso a las apps y no a todo Internet. Es claro. Internet, pero digamos, Internet móvil por demanda, Internet móvil por suscripción 4G, ¿es el Internet que yo tengo en mi celular? Probablemente el que Daniel tiene en el celular es 4G. Sí. Ese es el 25% del mercado de Internet fijo, es apenas el 22%. Es decir, de las 30 millones de conexiones a Internet que hay en Colombia, y ya vimos que la mayoría de la gente en los quintiles más bajos de la población no tiene acceso a Internet. El que tiene acceso a Internet tiene acceso a Internet bien malito, Carolina. Pero yo quisiera hacer otra acotación de esos datos y a mí normalmente no me gusta verlos de esa manera, porque la gráfica dice 30.368.000 conexiones, que no significa 30.368.000 colombianos con acceso a la suscripción. Claro. Porque hay colombianos que tienen más de una suscripción, 1, 2 o 3. Es decir, el déficit y la brecha que hay medida por personas, que es lo realmente importante, es aún más grande que lo que muestra. Bueno, pero las fijas estarían sirviendo a más de una persona también, porque están en su casa o en una oficina y demás, o sea... Claro, pero hoy en día cuando todo se media por el Internet, realmente lo que cuenta es la persona que pueda tener acceso. Lo que es cierto es que el Internet que está creciendo es el Internet móvil. Eso era, y entonces, que si vamos a última milla es un Internet peor. Y ahí es donde me gustaría decir que en la encuesta que se hizo, las mujeres en el sector rural están en la peor de las condiciones. Y eso... Pero yo quisiera es algo simplemente que hacer un atacar. comentario sobre eso, Carolina, y es que primero comparto
tu preocupación, y este proyecto de ley la aborda, y es reconocer la diferencia y las minorías y los grupos menos favorecidos. Si tú lo lees, no voy a entrar en detalle porque no tengo el tiempo en el programa, pero eso en los principios rectores de la ley quedó establecido. Y también algo muy importante, además de la preocupación por las mujeres, también están las minorías étnicas, el pueblo afro, pero lo más importante es las personas en condición de pobreza, vulnerabilidad y en zonas rurales y apartadas del país, que independientemente de si son hombres o son mujeres, pues han estado históricamente marginados por la política Pero entonces venga, porque yo veo esa gráfica y leo algo sobre el futuro, y es que el futuro del Internet no está en las conexiones fijas, está en estos aparatos. Yo creo que es un complemento. Yo creo que ambos mercados van a seguir creciendo. Lo que pasa es que el mercado móvil crece de una manera más rápida cuando existen incentivos a la inversión como los que este proyecto claro, porque requiere una infraestructura más ágil. Más ágil, efectivamente. Y también porque es a veces un poquito más asequible que un plan de Internet fijo. Pero si nos vamos al Internet de las cosas y a las casas automatizadas y demás, eso le marca un futuro también prometedor al mercado del Internet fijo. Entonces, por eso es que este proyecto de ley y por eso el marco de ley actual de la ley 1341 que viene del 2009 sí, estableció un principio que es el principio de la neutralidad tecnológica. Realmente no es importante si es el Internet por cable, fibra óptica, por coaxial o por 4G. Lo importante es que sea un Internet de calidad y que le llegue a las personas. Hablamos un poquito de ese futuro, el futuro sobre todo para los usuarios después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos sobre el proyecto más importante aprobado, por ahora ya casi aprobado en la segunda parte de la legislatura, de la primera legislatura del gobierno de Iván Duque, la ley sobre modernización del sector TIC. Antes de eso, y hablando de tecnología, esto es lo que tenemos hoy en redes sociales, memes, chistes que hoy giran alrededor de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Esto es Enredados. La cara de felicidad que tenía el alcalde Enrique Peñalosa hoy cuando se estrenó la nueva flota de buses de Transmilenio, que ya al parecer tuvo su estrene en las calles de Bogotá. Son nuevos y ya comenzaron a vararse. Gracias, alcalde, por traernos esta flota que fue desechada en Europa, dice @CamilOR. @estado de nada, la super nueva flota de Transmilenio que no lleva ni 5 días de estrenada y ya está dañada. Transmi se renueva. Y este usuario reporta que los nuevos buses no están hechos a la medida de las estaciones de Transmilenio. Con estos buses a Campecho, todos los buses son a desmedida y no concuerdan con las entradas de los paraderos. Obviamente este solamente fue un bus de los más de 300 que ya están rodando por la ciudad. Sin embargo, esperamos que esto no pase muy seguido porque aquí en la capital prácticamente dependemos del sistema Transmilenio. Nos vemos mañana con más Enredados. ¿Qué quiere opinar de Transmilenio o no? No, yo soy experto en tecnología, no en movilidad. Hablemos de cuánto cuesta, y yo creo que esta es una de las preocupaciones de los usuarios. ¿Quién hace el ranking, Juanse? El costo promedio de 1 giga aquí en Colombia. Esto es de cable.co.uk, hace un ranking mundial. El más bajo del listado, o sea, el gigabyte más barato del mundo lo tienen en la India, que cuesta 26 centavos de dólar. El más caro del mundo lo tienen en la China, que cuesta $9, más de $9. Chile es el más barato de Sudamérica, que cuesta $1.87. Bolivia es el más caro de Sudamérica, con $8.51. Y Colombia está más o menos en la mitad de la tabla, $5.28 el gigabyte de internet móvil. Y en ese sentido, de nuevo desde los usuarios aquí, ¿cómo estamos nosotros en Colombia? Es un problema grave porque estamos creciendo con el internet móvil y el acceso a internet en lo rural depende altamente del internet móvil, pero tiene además un problema adicional, y es que a diferencia de lo que sucede en el fijo, el internet móvil tiene un problema grave en Colombia de zero rating, del permiso del zero rating, que significa que tú pagas,
no por pagas y tienes servicios que van gratis dentro de ese paquete de datos, por ejemplo el WhatsApp, el Facebook y demás. Por tanto, muchas veces realmente no tienes acceso al Internet, sino tienes accesos aplicativos. Este ha sido uno de los temas, por ejemplo, que nosotros hemos protestado más, porque eso sucede en el móvil y no sucede en el fijo. En el fijo tú pagas una cifra y recibes acceso libre, pero precisamente por parte de la falta de infraestructura seguramente y por una cantidad de cosas, el costo que tiene el móvil ha desarrollado este tipo de negocios que suponen el acceso de las personas a un Internet que no es del todo Internet, y eso tiene problemas gravísimos en términos de información y demás. Hay demasiada... Pues no se accede a Internet, se accede a aplicativos. O sea, creo que Carolina Daniel ha puesto un punto muy importante sobre la mesa y es el gran déficit de infraestructura que tiene el país. Si uno mira los centros poblados, excluyendo las cabeceras municipales, el 93% de los centros poblados reconocidos por el DANE a la fecha no tienen cobertura de Internet móvil. Efectivamente, tampoco Colombia ha asignado una banda que es muy importante, que es la banda de 700 megahercios, que es la banda que le permite a los operadores hacer unas inversiones mucho más eficientes, al gobierno exigir mayor cobertura, y eso siempre se verá reflejado en los precios a los usuarios que tienen que ir cayendo. ¿Y en cuánto vale una antena de 4G? Bueno, eso depende de muchas cosas. Pero que los operadores, más o menos, pero póngale para que la gente tenga una estación idea. base desde 250 millones de pesos hasta 1.600, 1.800 millones de pesos, pero esos son datos no oficiales, y lo digo y hago el disclaimer porque yo como viceministro de Conectividad tengo que valorar la infraestructura en las obligaciones de hacer, entonces quiero dar claridad que esto no es una cifra oficial. Para que la gente se dé una idea de la magnitud de las inversiones que se deben hacer en el futuro. Se lo digo con una cifra. Colombia, para el año 2030, necesita en los próximos 11 años 93 billones de pesos en inversión para masificar la infraestructura y los servicios al 100% de la población. Y entonces una cifra, son digamos... 30.000 millones de dólares. 96 billones de pesos es más o menos la mitad del presupuesto anual de todo el gobierno nacional central sin deuda, ¿no? Que es más o menos de 660 billones. O son 10 puntos del Producto Interno Bruto de Colombia. Eso es muchísimo dinero. Pero también es un problema de regulación. Porque si con lo que tenemos permitimos además que existan este tipo de Internet de segunda, es también muy complicado. Y esa es una de las cosas que la CRC no ha podido hacer porque, entre otras, no tiene funciones de vigilancia y control, de las que no hablamos, pero quedaron todas en el Ministerio. Carolina, me voy, se me acabó el tiempo. ¿Usted siente que con esta ley estamos mejor de como estábamos? Yo creo que era una deuda que había que hacer, pero yo creo que se pudo hacer mejor y que queda en deuda. La deuda se mantiene en varios aspectos, como el de contenidos, y veamos qué va a pasar con redes comunitarias. Espero que las cositas que quedaron colgadas por ahí sirvan, aunque sea para meterlas. Cierre usted, señor. Yo creo que Daniel y Carolina y a todos los televidentes, lo que el Congreso ha aprobado y lo que el gobierno promovió también y construimos en conjunto es una gran herramienta que nos va a permitir ejecutar unas políticas públicas que nos va a permitir llevar conectividad a muchos hogares. Miremos las metas del Plan Nacional de Desarrollo, cierro rápidamente, es conectar más de 4 millones de hogares en estrato 1 y 2. Esos son 16 millones de personas de los 20 que hoy no están conectadas, solo en 4 años. Necesita redes comunitarias. Muchas gracias a usted por venir, el viceministro de las telecomunicaciones. Conectividad. Conectividad, sí, pero Ministerio de Telecomunicaciones, Información. Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.